Hola a todos, soy el Dr. Apari y a continuación les voy a hablar de la urticaria inducible, también llamada urticaria física. Esta es un tipo de urticaria donde la misma es inducida por agentes físicos y o ambientales, por ejemplo, el frío, el calor, presión aplicada sobre la piel, el ejercicio, el agua, la vibración y la luz solar. Se desconoce la patogenia, es decir, cómo se da esta enfermedad, pero se sospecha que los mastocitos son más sensibles a las condiciones ambientales. ¿Y qué son los mastocitos? Pues son las células que van a liberar histamina y que van de esta forma a formar la presencia de ronchas en el cuerpo. Las lesiones que van a provocar pues son ronchas, son placas elevadas, pruriginosas, es decir, que causan comezón, picazón, rojizas, circunscritas, es decir, se puede evidenciar sus bordes, sus límites, cuyo diámetro de las mismas puede variar de milímetros a centímetros. Estas ronchas pueden variar de tamaño e incluso algunas pueden presentar cierta palidez a nivel central. O en otras ocasiones se unen diferentes ronchas formando pues ronchas o abones de mayor extensión. Generalmente suelen persistir solo algunas pocas horas y terminan pues en su resolución o desaparición sin dejar ningún tipo de secuela. A menos que el paciente pues se haya rascado tanto que le haya provocado pues la presencia de escoriaciones por el rascado. Este tipo de urticaria algunos la han incluido dentro de las urticarias crónicas. En algunos pacientes solamente basta un estímulo físico identificado para generar esta urticaria o la presencia de ronchas, pero en algunas personas, aparte de ese estímulo físico identificado, también pues hay otros que no se pueden identificar, lo cual pues hace que este paciente padezca de urticaria crónica espontánea. Una minoría de los pacientes pueden tener urticaria inducida por diferentes estímulos físicos. Se estima la prevalencia de esta enfermedad de un 0.5% de la población. Esta enfermedad va a afectar entre un 20 a 30% de las personas que sufren de urticaria crónica espontánea. Hablando de la gravedad de esta enfermedad, pues se puede evidenciar diferentes manifestaciones clínicas para poder hacer una clasificación de la misma. Por ejemplo, podríamos tener la presencia de un dermografismo asintomático, es decir, la presencia de ronchas a nivel cuando, por ejemplo, con la mano, nos rascamos y justo por donde pasa nuestra mano vamos a formar las ronchas donde hacemos presión, pero que no causa comezón o dolor. Esta se podría considerar como una forma de expresión leve. Y todo lo contrario o el contraste de esto sería pues la urticaria que presenta la persona al frío, por ejemplo, ya que exponerse a un clima frío podría no solamente ocasionar una urticaria que comprometa pues toda la superficie corporal, sino también la presencia de anafilaxia, motivo por el cual podría estar en peligro la vida del paciente. Aquellas personas que tienen urticaria inducible presentan generalmente menor gravedad a comparación de aquellas personas que tienen urticaria inducible asociada también pues a una urticaria crónica espontánea. Esto se evidencia con menores ingresos a los servicios de emergencia, menor porcentaje de presencia de angioedema, de anafilaxia y un menor uso de corticoide sistémico. Cuando se trata de hacer el diagnóstico de este tipo de urticaria, se recomienda que sea en lugares especializados, que cuente con el personal altamente especializado en caso de poder ocurrir algún tipo de reacción alérgica generalizada, una anafilaxia. Es decir, al paciente se le va a exponer a los estímulos físicos de los cuales uno tiene sospecha que le podría ocasionar la urticaria inducible, pero el tema es que, ¿qué pasaría si esto pues desencadena una anafilaxia? Entonces, por ese motivo es importante que se haga en lugares altamente especializados. Y cuando diremos que fue un estudio o examen positivo, pues que cuando se retira el estímulo físico, las ronchas van a comenzar a desaparecer, lo cual pues también nos ayuda a hacer el diagnóstico. Cuando se va a dar el tratamiento de esta enfermedad, se va a hacer la misma de forma gradual. Obviamente primero pues apartando el estímulo físico que ocasiona la urticaria en el paciente. Aunque evitarlos por completo sería lo ideal, muchas veces esto es imposible para el paciente. A menudo se va a requerir tratamiento farmacológico, aunque no siempre es exitoso, y el mismo va a ser variable. Por ejemplo, el dermografismo asintomático responde muy bien a los antihistamínicos, mientras que otras formas como por ejemplo la urticaria debido al calor local
son muy resistentes al mismo. Por tal motivo no hay un tratamiento estandarizado y este se debe individualizar según cada paciente, muchas veces mediante prueba y error. Muchos de los estudios se han realizado con el uso de antihistamínicos de tipo H1 para tratar esta enfermedad, sobre todo los de primera generación, y aún pues se está evaluando la eficacia de los antihistamínicos de segunda generación para tratar esta enfermedad. En aquellos pacientes que están con una urticaria inducible, que no pueden pues alejarse o evitar el estímulo, será muy importante en ellos iniciar tratamiento farmacológico con los antihistamínicos. A continuación les voy a hablar de aquellos medicamentos que se podrían utilizar para tratar la urticaria inducible. Antihistamínico H1 de segunda generación. Generalmente se va a comenzar utilizando el mismo a una dosis estándar, pero esta se podrá ir aumentando rápidamente hasta duplicar la dosis. Por ejemplo, la cetiricina de 10 miligramos 2 veces al día, la fexofenadina de 180 miligramos 2 veces al día o la loratadina de 10 miligramos 2 veces por día. Claramente en los casos que sea necesario. En el caso de que se puede elevar más la dosis, sí se podría, porque se ha visto por ejemplo que en las urticarias crónicas espontáneas, esta pues a veces se usa hasta 4 veces el valor de la dosis, lo cual se ha visto resultados beneficiosos. Y por tal motivo, este tipo de tratamiento también se podría utilizar para la urticaria inducible. Antihistamínico H2. En el caso de que los síntomas no se puedan controlar con los antihistamínicos tipo H1, se puede agregar al tratamiento antihistamínicos del tipo H2 a dosis estándar. Por ejemplo, la famotidina de 20 miligramos 2 veces al día. Y si con esto no hay mejoría, se deberá suspender el antihistamínico de tipo H2. La hidroxicina se puede tomar una vez antes de acostarse o también se podría utilizar durante todo el día, pero a dosis divididas. En adultos se puede administrar entre 10 a 25 miligramos antes de acostarse, e incluso estas dosis se pueden ir aumentando gradualmente en aquellos adultos según pues cómo respondan al tratamiento, pero alcanzando una dosis máxima de 100 miligramos antes de acostarse. Esto dependerá de la respuesta que presente el paciente al tratamiento. Alternativamente se pueden administrar dosis por día entre 100 a 200 miligramos como dosis máximas a administrar por día, la cual se tendrá que dividir entre 3 a 4 dosis por día. Por último, la doxepina, que es un antidepresivo tricíclico que se podría utilizar para tratar esta enfermedad, debido a que también presenta cierta función antihistamínica pero a dosis bajas. Este medicamento se puede ingerir antes de dormir a dosis de 10 miligramos a 25 miligramos antes de acostarse. Y estas dosis se pueden ir aumentando de forma gradual hasta alcanzar unos 150 miligramos por día como dosis máxima. Esta se puede ingerir, como les mencioné, antes de acostarse o también durante el día, pero en dosis divididas. A continuación les hablo de aquellas personas o pacientes que, a pesar que han utilizado todo esto, no presentan mejorías, tendrían pues que pasar a un medicamento especializado. Esto se da pues en aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento, que no responden al mismo, y en este caso tendrían que utilizar el omalizumab. Varios estudios e informes han mencionado que el omalizumab es seguro y eficaz para tratar la urticaria inducible de diferentes presentaciones. También se pueden utilizar los corticoides a corto plazo, siendo muy eficaces. Muchas gracias a todos por ver este video. Si les gustó, pues no se olviden darle me gusta, compartirlo, suscribirse al canal y así seguiré haciendo más videos. Y además pues les informo que todos los días lunes voy a ir haciendo pues transmisiones en vivo, así que tengan listas sus preguntas si desean hacerlas durante la transmisión en vivo, que las voy a responder. Y si puedes donar al canal para que este siga pues persistiendo, no lo dudes. Gracias a todos por ver este video y hasta pronto y hasta un próximo video. Adiós.